eso es para todas las personas, ¿verdad? Para cada cual que lo lee, ¿no? El apóstol le está escribiendo en particular a un grupo de creyentes que vivían en un lugar llamado Galacia, y se le llama a ellos los Gálatas, y les escribe y les dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y vamos a leerlo una vez más para que esto quede bien guardado en nosotros. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Hay algo interesante, hermanos, de plano, que a mí me llamó mucho la atención y que está destacado, ¿verdad? Con rojo, pero además está subrayado. Hay dos palabras aquí que están subrayadas, ¿verdad? Que son la palabra todo y la palabra eso. Y yo voy a explayarme sobre esto un poquitito luego. Quiero hacer una introducción a este tema. Pero saben, hermanos, yo de verdad estoy cada día más convencido que nosotros no disfrutamos todo el bien que Dios nos quiere dar. Mira, hay una postura o hay un grupo o una línea de pensamiento que dice esto, que dice: si tú eres hijo de Dios, tú mereces lo mejor. Hay una postura de pensamiento que dice así, dice: si tú eres un hijo de Dios y si Dios es dueño de todo y Él es todopoderoso, entonces tú mereces lo mejor. Pero esa postura de pensamiento o esa doctrina no es totalmente correcta. ¿De acuerdo? Pero luego hay otra ala, o sea, hay otra postura de pensamiento que dice: si tú eres un hijo de Dios, justamente por ser el reino de Dios, no de este mundo, y por ser el Dios de este siglo, con minúscula, el diablo, el que gobierna este mundo, entonces tú tienes que estar dispuesto a que te pase lo peor. No sé si me dejo entender. O sea, hay un ala que es: tú mereces lo mejor, y hay otra ala que dice: no te sorprendas que te pase lo peor. ¿Se dan cuenta, verdad? Pero ambas son extremas. Ambas son extremas, hermanos. ¿De acuerdo? Dios debe tener un equilibrio, ¿no? Nosotros conocemos a Dios y sabemos que en Dios siempre hay un equilibrio. En todas las cosas siempre hay un punto medio, ¿verdad? Y Dios no necesariamente está en una o en el otro extremo, sino en el equilibrio de esto. Y aquí hay algo que yo creo que responde un poco a esa inquietud. Primero vamos a analizar 3 puntos. La primera cosa es que no nos engañemos. Esa es la primera cosa. No te engañes. Es una advertencia para nosotros, ¿de acuerdo? Pero también es un recordatorio. ¿Por qué? Porque nosotros vivimos inmersos en una cultura de engaño. Estamos nosotros en medio de una cultura, de una estructura social donde se promueve el engaño. Lo promueven los medios de comunicación, por ejemplo la televisión, la radio, los periódicos, el internet. Mira, yo en internet grabo algo y lo publico y es verdad para todos los que lo ven. Yo puedo hacerle pebre la vida a una persona si quiero. Photoshopeo unas fotos, las pongo en el YouTube y le hago la vida a pedazos. ¿Saben por qué? Porque aunque eso no sea cierto, la imagen la van a poder visitar miles o millones de personas. ¿Sí o no? Entonces fíjate que lamentablemente los medios que pueden ser tan bien usados pueden también ser nefastos, ¿verdad? Y debemos tener mucho cuidado porque nosotros estamos viviendo en una cultura de engaño. Estamos socialmente rodeados de estructuras
que tú sabes que tapan cosas. Sin querer ahondar en temas, pero tú sabes que una de las cosas que normalmente se le critica a los políticos es que los políticos son poco consecuentes con sus ideas, ¿verdad? ¿Verdad? Son pocos, ¿verdad? Fijáis, ¿verdad? Que son pocos los que son consecuentes con sus creencias, ¿no? ¿Ah? Somos muy pocos, dice él, ¿cierto? Claro, la mayoría se deja mover o se vende o se entrega, ¿no? Por algo. Entonces, y es la gran crítica que recibe el mundo político hoy día. Ahora, nosotros la iglesia no estamos acá para ser políticos, ¿verdad? Dejemos que los políticos hagan su trabajo, oremos por ellos, amén. Nuestro trabajo es interceder, ¿se acuerdan el miércoles? Ok. Pero los medios de comunicación están siendo usados estratégicamente para diseminar mentiras, para transmitir mentiras a millones de personas simultáneamente, al punto que nosotros hemos comenzado a cuestionar cosas que por años supimos que no eran ciertas, cosas que por años supimos que no eran así y que hoy día se están poniendo en el tapete como tú sabías que no era así. Tú sabías que los últimos descubrimientos han demostrado que sabías que lo que por tantos años se creyó de que tal cosa era, no es. ¿No has escuchado eso, no? No, antes decían que esto, pero ahora descubrieron que no. En el fondo, los medios de comunicación están sirviendo para poner en tela de juicio muchas cosas que nosotros conocíamos como verdaderas. Por supuesto que las cosas de Dios no están siendo puestas a un lado, ¿verdad? Hay libros que han surgido en este último tiempo que supuestamente niegan la deidad de Jesucristo, su misión divina, etcétera, etcétera. Pero estamos envueltos en una cultura entonces de engaño y debemos tener cuidado. Debemos tener cuidado con dejarnos envolver por ese espíritu de engaño. Pablo decía, no os engañéis, que está llamándole a lo bueno, lo está tratando como si fuera malo, y a lo que nosotros siempre hemos sabido que es malo, le está dando toquecitos para presentarlo como que no fuera tan malo, o sea, como que es bueno. Dios sabe que el engaño, hermanos, puede cundir como una epidemia en este siglo porque están dadas todas las condiciones, ¿verdad? Tú sabes que un hongo en condiciones de humedad se reproduce con mucha facilidad. En este tiempo que nos toca vivir, el engaño cunde con mucha rapidez porque están dadas todas las condiciones para que así suceda, ¿ok? Yo me dejo engañar cuando acepto una mentira como si fuera verdad. Por favor, aquí hay algo interesante para todos nosotros. Yo juego a veces con los niños. Yo a veces estoy almorzando en la casa de algún hermano, tal vez algunos se habrán dado cuenta. Entonces estamos comiendo pollo con arroz. Eso tendría que ser en Colina. ¿Verdad, hermano Sergio? Al hermano Sergio le gusta el pollo con el arroz. Ve, por ejemplo, yo le estoy haciendo propaganda a través del internet al hermano. Muchos van a saber que el hermano Sergio de Colina es adicto al pollo con arroz. No, a él le gusta mucho, fuera de broma, ¿no? Pero supongamos yo estoy en la casa de alguno de ustedes almorzando y de repente me sirven un plato de pollo con arroz. Y hay uno de tus hijos, entonces yo le digo, me encantan las lentejas. Y si son, mientras más chicos son, miran el plato y dicen, el pastor está equivocado, ¿cierto? Le digo, ¡uy, qué ricas las lentejas! Débora, dame ketchup para ponerle a las lentejas. Y Débora, que me conoce, me dice, sí, papá, toma. Entonces, pero los niños saben que eso no son lentejas. Aunque yo les llame lentejas, ellos tienen el concepto, las lentejas son así, ¿verdad? Ok. Nosotros debemos tener cuidado de no aceptar en este tiempo mentiras como si fuesen verdades. Cuando yo hago esa broma, los niños no aceptan, me miran así y dicen, está loco, esto son lentejas, no es pollo con... Ellos saben lo que es y lo que no es. Y nosotros también. Nosotros las personas también sabemos lo que es y lo que no es. Nosotros nos dejamos engañar. ¿Qué dice el escritor? No os engañéis. Por favor, quiero poner esto de manifiesto. No dice que no te engañen. Nótese eso. Dice tú, no te dejes engañar. Tú no permitas el engaño. Tú. ¿De acuerdo?
Y nosotros nos dejamos engañar cuando toleramos, por ejemplo, que la verdad de Dios se ponga a un lado y la reemplazamos por una mentira. ¿Ok? Es como si Dios nos dijera, no os engañéis, es como si Dios nos dijera, si tú sabes que eso no es verdad, ¿por qué tendrías que aceptarlo como cierto? ¿Ok? En mayor o en menor medida, hermanos, nosotros sabemos lo que está bien y lo que no está bien en el mundo, como en nuestras vidas personales, ¿verdad? ¿Sí? Hay cosas que tú quisieras cambiar de tu vivir, de tu familia, de tu casa, ¿cierto? Hay cosas que uno las mira y dice, no, esto no está bien, esto debe cambiar, ¿cierto? Y también nos pasa con el mundo que nos rodea, donde uno dice, esto está mal, hay que cambiar. Bueno, podemos diferenciar sin problemas la mano derecha de la mano izquierda, ¿verdad? Pero es un problema cuando entramos en el juego del engaño. Por eso dice, no te dejes engañar, no te engañes a ti mismo. Cuando preferimos hacer vista gorda ciertas verdades que no nos acomodan. Dios no quiere que seamos engañados. Guárdalo en su corazón. Si hay alguien que no quiere que a ti te engañen, ese es el Señor. ¿De acuerdo? Porque Él no es un Dios de engaño, Él es un Dios de verdad. ¿Ok? El Señor ama la verdad y Él entiende que el engaño produce dolor y tristeza y quiere evitarnos algunos dolores que vienen de la mano del engaño. La sociedad como un todo está abriéndose cada vez más a aceptar mentiras como verdades. La sociedad cada vez se está abriendo más a darle la espalda a verdades como si fuesen mentiras. ¿Te pasa cuando tú conversas con alguien o no? A mí me pasa comúnmente. Dios nos dice, no te engañes, porque Él sabe que conocemos su verdad y que cuando tenemos su verdad no podemos ser engañados, escuche esto, a menos que nosotros lo permitamos. Por eso dice, no os engañéis. Es otra manera de decir, tú no te engañes. Una cosa es que alguien de fuera trate de engañarme y otra cosa es que yo quiera burlarme a mí mismo. Y de eso está hablando ese versículo. La verdad de Dios, hermanos, no solamente salva, sino que también guarda y protege. Protege contra el mal, protege del engaño. Quiero darles un ejemplo a propósito de lo que ocurrió toda la semana pasada. Ustedes supieron que hubo un lamentable tema de un joven al que asesinaron, ¿verdad? Bueno, lo trataron muy mal, lo maltrataron, lo golpearon. Ok. Pero resulta que el joven era un joven como cualquier otro. Pero este tema tuvo una sobrevaloración, tuvo una sobredimensión, fue sobredimensionado por una razón. Porque el joven venía de un estilo, de una opción de vida homosexual, ¿verdad? Yo no soy juez de él, ni tú. Nosotros y yo escribí en la semana, en algún minuto, no me acuerdo cuándo, yo escribí que nosotros los cristianos no odiamos a los homosexuales y a la lesbiana. Nosotros los cristianos no odiamos a las minorías sexuales. Les voy a explicar ahora porque yo quiero dejar muy claro, porque hermanos, esto es lo que viene. Esto es lo que viene socialmente hablando, es lo que viene. Miren, van a entender lo que estoy tratando de decir. Pero este es el ejemplo. Yo no tengo nada en contra de los homosexuales, pero yo no me engaño. No os engañéis. Yo no me engaño. Lo que ocurrió con ese joven es la coartada perfecta para legitimar un estilo de vida que desde el Génesis ha sido entendido como contrario a la voluntad de Dios. Ese es el problema, ¿ok? No solo la palabra de Dios lo registra, sino que la historia lo registra e incluso las sociedades también lo registran. Esto, hermanos, esto no es, comillas, la iglesia evangélica versus
las minorías sexuales. Así es como hay personas que están tratando de presentarlo. Si tú eres un evangélico, entonces tú eres un aborrecedor de lo homosexual, de lo lesbiano. Nada más lejos de la verdad. Nada más equivocado de la verdad. Jesucristo dijo, ustedes son la luz del mundo. Ustedes son la sal de la tierra. ¿Ok? Voy a ahondar un poquito para que se entienda bien. Entonces, repito, no es algo personal de la iglesia evangélica. No es los homosexuales o lesbianas acorralados o maltratados por la iglesia evangélica. No, por supuesto que no. Tampoco es los evangélicos apoyando la vida homosexual. Tampoco es así. ¿De acuerdo? No es así. No es un ala ni es la otra ala del avión. Amén. ¿Me están entendiendo, verdad? ¿Por qué? Porque nosotros no podríamos apoyar la vida homosexual porque sabemos que eso incluye relaciones que son ilegítimas delante del Señor, ¿verdad? Y no podemos apoyar lo que el Señor no apoya. Es tan simple como eso. Ahora bien, Dios no abandona a los homosexuales. ¿No? Dios les ofrece una vida nueva en Jesús. Les ofrece vivir de acuerdo a su plan. Yo te pregunto a ti, ¿no es eso lo mismo que Dios nos ofreció a nosotros? Sin tal vez ser homosexuales o lesbianas. Él a mí me ofreció una vida nueva en Él, hermanos. Yo no tenía una pareja hombre. Yo no salía con una mujer casada, que también hubiera sido pecado, ¿verdad? Yo soltera, ella casada, yo tenía adulterar, ¿verdad? ¿No? Yo no hacía eso, pero yo tenía otros pecados. Y yo, por cierto, necesitaba al Señor. Y Él me ofreció una vida nueva en Jesucristo. ¿Amén? Amén. Y es lo que el Señor ofrece a todas las personas. Una vida nueva en Él. Una vida nueva de acuerdo a su voluntad, viviendo de acuerdo a su plan. Dios no hace excepción de personas. Cualquier pecador y cualquier pecado necesitan del mismo Salvador que es Jesucristo. ¿Ok? Ahora hay personas que les conviene colocar la pugna, ¿verdad? Porque hay gente que sabe que en la iglesia está la luz del mundo. Y si yo te indispongo contra la iglesia, si yo te meto en la cabeza, lo que pasa es que la iglesia te quiere lavar el cerebro, la iglesia no te quiere. Yo lo he escuchado tantas veces. A mí me lo dijeron. Yo tenía amistad, entre comillas, con una persona de opción de vida homosexual antes de conocer a Cristo. Y la verdad es que esta persona, cuando yo conocí al Señor, yo le hablé del Señor. Debo reconocer que esta persona deseó por todas sus fuerzas, intentó que yo me volviera parte de esa vida. Gracias al Señor no lo logró. Pero saben, hermanos, cuando yo comencé a asistir a la iglesia, el Señor me dio la oportunidad de predicarle. Y una vez que esta persona rechazó el mensaje, el Señor me dijo, se acabó. Y cortó mi relación. ¿Me dejo entender? ¿Ok? Pero ¿saben qué? Lo que esta persona me dijo fue, la religión te va a lavar el cerebro. Y lo he escuchado tantas veces. La religión te va a lavar el cerebro. En realidad lo que a la persona no le convenía era que en esta religión, digámoslo así, en Cristo había luz. Y la luz iba a disipar la oscuridad que Él estaba tratando de tejer alrededor mío. A Él le convenía indisponerme con aquel que me podía liberar de su mano. ¿Me dejo entender? Hoy día hay líderes de estos grupos que están tratando y que cada vez que pueden ponen mal a la iglesia evangélica, como si la iglesia evangélica fuera el enemigo. Y la iglesia evangélica no es el enemigo. Tal vez hay algunos evangélicos que tienen mal entendido esto. Ese es otro problema. Pero nosotros los cristianos sabemos que hemos sido puestos por el Señor para hacer luz con aquellos que necesitan la luz. ¿Amén? ¿Me dejo entender? Déjenme continuar. Un ejemplo. Un doctor no está contra el paciente. Al contrario, un doctor quiere ayudar al paciente. Pero puede ocurrir que la persona, el paciente, vea en el doctor un enemigo. Eso va a ocurrir si es que el paciente está engañado respecto a la naturaleza del trabajo del doctor, ¿verdad?
Si lo que el paciente cree que el doctor debe hacer es decirle a todos, bien, hágalo, no se preocupe, está sano, tranquilo, entonces cada vez que el doctor le diga esto está mal, hay que hacer un examen, no coma esta comida, mire, deje de beber aquí, no haga, el doctor va a transformarse en un enemigo, aunque no lo es. ¿Me dejo entender? ¿Me está siguiendo la analogía, verdad? Ok. Fíjate, si lo que el enfermo está esperando es que el doctor le diga que todo está bien y que siga su vida, cuando el doctor sabe que nada está bien, entonces el paciente se puede molestar y en muchos casos se va a molestar. Mucha gente se enoja contra los médicos por lo que estos hacen y por los diagnósticos que le entregan. Pero esa no es culpa del médico, ese es el trabajo del médico. Uno debería agradecerle al doctor que le diga a uno lo que realmente está pasando con su salud. Ellos hacen su trabajo. ¿Cuántas vidas se salvan en términos médicos porque ellos hacen su trabajo advirtiendo de los peligros que las personas corren en términos de su salud? ¿Cuánta gente que a lo mejor hubiese muerto no muere porque siguió un tratamiento, porque se intervino, etcétera, etcétera? Cuando la iglesia le dice a las personas que hay una enfermedad llamada pecado en cualquiera de sus formas, homosexualismo, adulterio, fornicación, robo, asesinato, blasfemia, codicia, idolatría, avaricia, envidia, borrachera, rencor, etc. Todos esos son pecados, hermanos. Cuando la iglesia le anuncia a las personas que tienen esa enfermedad llamada pecado, cuyo único antídoto es Jesucristo, la iglesia no está discriminando. Al contrario, a la iglesia se le debiera aplaudir por hacer lo que nadie más se atreve a hacer. Cuando un doctor le dice, amigo, tu salud está mala, tienes que chequearte, tú no tienes que enojarte con él, tú deberías decirle, gracias, doctor, tengo una familia detrás. ¿Sí o no? ¿Es así o no es así? Bueno, la iglesia no discrimina, sino que simplemente hace su trabajo, porque como ya he dicho 3 veces, ella es la luz del mundo, es la que ve donde otros no ven, y es el atalaya, el vigía, encargado de advertir sobre el peligro. ¿Están de acuerdo conmigo, verdad? Esto no es contra las personas, esto es contra lo que hacen las personas. Fíjate que tú no odias a la persona que vende drogas, no odias al hombre que vende las drogas, pero tú aborreces el mal que esa venta genera, ¿sí o no? Son dos cosas muy diferentes. Déjeme hacer un paréntesis. Nosotros cometemos grandes injusticias con nuestros hijos. No sé si usted va después a decir, yo digo, Señor, perdóname, porque en verdad cometemos injusticias. Un niño está haciendo su tarea en la casa y él no sabe hacer la tarea. Y uno le explica 2 o 3 veces, y cuando uno pierde el control, uno dice, pero ¿cómo puede ser tan tonto? ¿Y sabe lo que estoy diciendo? Le estoy diciendo, todo tú eres una gran tontera, no sirves. Cuando la verdad es que ese niño tiene un montón de cualidades, está teniendo un problema particular con un ejercicio matemático, con una tarea de castellano, con una cuestión de historia, con lo que sea. Pero nosotros echamos a toda la persona en el mismo saco. ¿Me dejo entender, verdad? Si yo digo, hermanos, si tú le dices a alguien, sabes que tú no sirves, sería bueno que tú le digas, sabes, tú no sirves, no tienes Dios para esto. Porque tampoco podemos decirle a una persona, si yo me pusiera a cantar aquí, aleluya, ustedes no dirían, ¡ay, qué lindo canta! No me pondrían al coro, hermano. A pesar de que el Señor le da lo mismo como yo cante, ¿verdad? Pero si se trata de que yo amplifique mi voz para que otros la oigan, tú dirías, tú no me vas a decir, tú cantas lindo y se te escucha mal, ¿verdad? No, tú me tendrías que decir, ¿sabes qué, hermano? 1 de 2. O tú tienes que tomar clase o algo, o la verdad, dedícate a otra cosa. A lo mejor puedes tocar un instrumento. ¿Me entiendes, verdad? Yo no estoy discriminándolo al hacer eso. No le estoy embarrando la vida al hacer eso. Ahora, si yo le digo, ¿sabes qué? Porque tú cantas mal, tú no sirves para nada. Sí le estoy haciendo daño. Me dejo entender, ¿verdad? Eso es un paréntesis. Nosotros tendemos a actuar así. ¿Sabes que tú no servís para nada? Uno se enoja con la esposa y dice, ¿sabes qué? Estoy aburrido de este matrimonio. No estoy aburrido de este matrimonio. Estoy aburrido de los últimos 5 minutos que hemos estado discutiendo, ha sido una tontera. Pero llevamos 20 años y han sido lindos.
Llevamos 10 años y han sido lindos. Hemos salido de muchas cosas. ¿Es así o no es así, hermano? Cometemos injusticias, hay que tener cuidado. Ese era un paréntesis, cierro el paréntesis. Como digo, no es contra las personas, sino contra ciertas actitudes o ciertas prácticas de las personas. Yo no me voy a engañar, hermanos. Yo voy a hacerle caso. No me voy a engañar a mí mismo por ese ni por otros casos, aludiendo a lo que ocurrió con este joven. No importa cuántas leyes puedan hacerse a favor de los derechos de las minorías sexuales, esas leyes no van a hacer que Dios cambie de parecer al respecto. Dios no va a cambiar de parecer, ni les va a evitar a ellos un día tener que asumir los costos de llevar esa vida. Yo quise poner un ejemplo contingente, actual, pero esto tú tienes que aplicarlo a muchas cosas. Hay muchas cosas en las que las personas se engañan a sí mismas. ¿De acuerdo? Yo no quiero entrar en un terreno con el tema porque no es el momento ni el lugar, pero hay muchas cosas cuestionables. Como por ejemplo, si una persona que vive, por ejemplo, en una situación de homosexualismo, ¿por qué querrían tener que adoptar a un hijo? Eso va más allá del derecho de que ellos mismos tomen una opción. Eso está afectando a otras personas. Por ejemplo, y es muy discutible, hay muchas cosas a favor y en contra, muy discutible. Pero nos quedó claro que no nos engañemos, nosotros no nos engañemos. Nosotros no nos permitamos correr la verdad de Dios para aceptar algo que sabemos positivamente que no es cierto. El segundo punto es que Dios no puede ser burlado. Yo puedo engañarme si te das cuenta. Y por eso Dios me dice, no te engañes. Pero Él me dice, en lo que a mí respecta, Gabriel, yo no voy a ser burlado. A mí no me puedes engañar. ¿Cuántos aquí sabemos que Dios no puede ser burlado? No sabemos, ¿verdad? Quiero que pongas atención a esto. Cuando yo le doy lugar al engaño en mi vida, el engaño tratará de convencerme de que yo también engañe a los demás. Y el engaño no va a tener respeto con Dios. Intentará convencerme de que yo también engañe a Dios. Alguno de nosotros puede decir, pastor, yo jamás haría eso. Pero hermanos, si lo pensamos más detenidamente, descubriremos que en muchas situaciones nosotros hemos tratado de engañar a Dios. Muchas veces hemos pensado que podemos a Él convencerlo de algo que no es así. ¿Me están atendiendo? Están calladitos, pero están poniendo mucha atención, ¿verdad? Porque acuérdense, esto es para nuestro bien. ¿Lo entiende, verdad? Dios quiere nuestro beneficio, nuestro bienestar. Fíjate, cuando tratamos de justificar lo injustificable, por ejemplo, simplemente nos estamos engañando y tratamos de engañar al Señor con eso. Cuando yo trato de justificar lo que en realidad no tiene justificación. Mira, te voy a poner este ejemplo. Yo tengo la bendición, el privilegio, la responsabilidad de ser el pastor de sus vidas. No saben qué alegría significa para mí que Dios me dé ese voto de confianza. ¿Me dejo entender? Dios confía que yo les voy a entregar un mensaje que sea de provecho para su caminar con Él. Porque ustedes saben, yo no los voy a poder salvar, ¿no? El Señor es quien los salva. Pero Él confía. Entonces, tú sabes que yo soy el pastor y que como pastor yo debiera llevar un estilo de vida, una forma de vida. ¿Qué pensarías si yo tomara uno de estos celulares que están acá y yo me lo aproximara? Y tú vieras que en mi cara yo trato con mis ojos, con todo. Yo trato de hacerlo así, disimuladamente, ¿no? Así como que... Y yo lo pongo aquí atrás, ¿ah? Y yo sigo como que aquí no ha pasado nada. Aquí no pasó nada, está todo bien, yo sigo hablándoles, y el engaño, o lo que sea que esté predicando. Si yo luego dejara el celular ahí, ¿ya? Yo tendría cómo justificar, escucha, tendría cómo justificar el que me lo quise robar. Sinceramente, entiendan lo que estoy diciendo. Si
Si yo lo devuelvo, ¿Dios me perdona por haberme lo querido robar? ¿Me perdona, sí o no? Sí me va a perdonar. Sobre todo porque no consumé esto. O sea, me retracté, gracias a Dios, a tiempo, ¿no? No le hice daño, la persona no quedó sin su celular, no hubo daños, excepto un costo para mí. Mi corazón fue expuesto. O todavía hay robo en tu corazón. Cuidado, hay una puerta abierta. Tú puedes, cualquier momento potencialmente convertirte en un ladrón. Por ejemplo. Pero, ¿Dios me perdonaría si yo lo regreso? Sí me va a perdonar. Pero dime, ¿cómo justifico yo a ustedes que lo quise robar? ¿Sería justificable eso? Tú lo primero que pensarías justamente es, pero ¿cómo el pastor intentó robarse ese celular? Y tú hubieras dicho, mejor si lo necesita que lo hubiera pedido, ¿sí o no? ¿Sí o no? Si lo necesita, que le pida un celular al Señor. No necesita, gracias a Él. Pero que le pida al Señor un celular. O que vaya, hermano, ¿de quién es este celular? Hermano, me gustó tanto. Tú me lo vendes, te lo puedo comprar en cuotas por último. O llamas patuamente, hermano, regálamelo. No sé. Pero ¿se puede justificar el que yo hubiera querido robarlo? ¿Entienden lo que estoy tratando de decir? Cuando nosotros, hermano, escuche, porque este es el tema. Cuando nosotros tratamos de justificar lo que no se puede justificar, quiere decir que estamos con una puerta abierta al engaño. Y Dios me dice, tal vez tú, Gabriel, pero yo no. Esto debería ser una norma de vivir para nosotros, hermanos. Y esta norma nos puede guardar de cometer muchos errores que nos traigan dolor, que nos traigan tristezas. Porque te repito, yo devolví, no me lo llevé, pero en mi corazón va a quedar el dolor. ¿Cómo pude haberme querido robar? Si es de un hermano. ¿Cómo pude, Señor? ¿Me dejo entender? ¿No? Debo tener cuidado de no dar lugar al engaño. Dios no puede ser burlado. Continúo. Por eso el Señor dice que si bien yo me puedo dejar engañar, Él no. Por ejemplo, cuando nosotros tratamos de encubrir nuestras faltas, ¿quién no se equivoca? Yo me equivoco, tendría que levantar todo. Yo me equivoco, tú te equivocas. Somos humanos, estamos aquí. Pero fíjate que cuando nos equivocamos, no siempre tenemos la actitud correcta. No siempre la actitud es decir, Señor, me equivoqué. Hermano Marco, perdóname, ¿sabes que me equivoqué? Yo cometí un error, me disculpas. Se acabó el problema, hay paz, sigo la vida, Él sigue la vida, hay tranquilidad, hay gozo. Pero muchas veces cuando uno se equivoca, lo que trata de hacer inmediatamente es encubrir el error. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir, hermanos, que aunque no me dé cuenta, yo me estoy dejando engañar. Y de eso es lo que el Señor quiere librarme. ¿De acuerdo? ¿Por qué simplemente no digo, Señor, me equivoqué? ¿Por qué empiezo a disculparme? ¿Por qué empiezo a buscar otros culpables? ¿Y por qué me victimizo? Por una razón. Porque de alguna manera la puerta al engaño está abierta. ¿Me están siguiendo, verdad? ¿Les pasa a ustedes o solo me ha pasado a mí? Bueno, Dios nos quiere librar de eso. Porque estamos engañados. Y cuando tratamos de encubrir lo nuestro y de echar la culpa a otro, fíjate, estamos tratando también de envolver a otros en eso y aún al Señor en ese engaño. Puede que no sea la intención de nuestro corazón, pero eso es lo que hacemos al final del tiempo. A esto, Pablo dice, hermanos, hermanas, ¿saben qué? Dios está con grande. Dios no puede ser burlado. No tratemos de engañarlo a Él. A Él no se le puede engañar. Me dejo entender, ¿verdad? A Él no se le puede engañar. ¿Por qué? Porque Dios sabe todo. Dios conoce los atenuantes y los agravantes. Él conoce los tiempos y también conoce las circunstancias. Y a Dios hay que buscarle en espíritu y en verdad. Qué importante es buscarle en la verdad al Señor.
Si nosotros, hermanos, no le buscamos en verdad, nos engañamos. Y Él, como ya dije, no quiere que vivamos en el engaño. Si no le buscamos en verdad, no nos vamos a encontrar con Él. Nos vamos a encontrar con algo parecido a Él, pero que no es Él. ¿De acuerdo? Y esto me mete al punto final, porque acuérdate que todo lo que uno siembra. Y ahora quiero hacer yo el punto final para usted. Yo quiero que lo guarden en sus corazones, hermanos. Porque para mí, créanme, yo llevo como 20 años de creyente y he leído esto así, no sé cuántas veces. Pero yo siento que Dios me reveló algo el otro día a través de esto. Miren, con relativa frecuencia, escuchen esto por favor, todo lo que uno siembre, eso cosecha. Pero con relativa frecuencia uno dice esto, dice, bueno, pero Dios conoce mi corazón. ¿Sí o no? Escuche por favor. Cuando decimos eso, cuando yo digo, bueno, ya, sí, está bien, no lo hice, pero Dios conoce mi corazón. Es cierto, yo no fui, pero Dios conoce. Es cierto, yo no llegué a tal lugar, pero Dios conoce mi corazón. ¿Qué es lo que estoy tratando de decir? Exacto. Cuando no he hecho algo que yo sé que debo hacer, o cuando he tomado una decisión que no debería, y yo digo, pero Dios conoce mi corazón, lo que estoy tratando de decir es esto. Dios me entiende. ¿Me están escuchando, verdad? Estoy tratando de decir, yo sé que Dios me entiende. ¿Ok? Y el problema no es que Dios me entienda, ¿saben? Dios siempre entiende lo mismo. En realidad, el problema es que nosotros no entendemos a Dios. Él sabe todo acerca de nosotros, pero qué poco sabemos nosotros acerca de Él. ¿Cierto? Y nos asombra cuando vamos descubriendo en Él cómo Él es, su sentir, su corazón, etc. Que Dios me entiende, a mí no me hace ningún problema. ¿Cuántos de ustedes han sufrido porque Dios los entiende? Parece chistoso, ¿verdad? ¿Cuántos de nosotros hemos llorado, oh Dios me entiende? No, el que Dios nos entienda para nosotros es muy bueno, ¿verdad? Ok, pero el problema es cuando yo no lo entiendo. Repito, el problema no es que Dios me entienda. Eso es bueno. El problema es que yo no entiendo al Señor. ¿Ok? Porque cuando yo no entiendo al Señor, yo hago cosas que no debería y luego termino diciendo, bueno, pero Dios conoce mi corazón. Y eso es una forma de engaño y Dios me dice, pero a mí no, yo sé las cosas como son. Termino acá. Si Dios me dice que yo vaya por un camino y yo voy por otro, eso me va a generar alguna dificultad. Tal vez no voy a morir, pero me va a producir me va a llevar a un lugar donde Dios no me quería llevar definitivamente. Y será así hasta que yo entienda que Dios quiere que yo vaya por ese otro camino y no por el que yo elegí. Cuando Pablo dice Dios no puede ser de un lado, nos está llamando a no auto engañarnos. Repito, punto final. Recuerden, esto no tiene que ver con que otro me engañe, sino con que yo abra la puerta para que el engaño actúe en mí. ¿Amén? Sí. Y el punto final, que es el punto 3, que dice que todo lo que el hombre sembrare, eso, todo lo que siembre, eso. ¿Qué voy a cosechar? ¿Qué cosa voy a cosechar? Lo que yo siembro. Ok. Y uno normalmente, esto, como le digo, esto vino, el Señor me habló esto al corazón, estando en la oración el martes. Fue el martes pasado, este martes. Yo dije, voy a compartirlo en la iglesia. Y tiene que saberlo la hermana. Y nosotros normalmente, cuando hablamos de este versículo, lo tratamos de una forma o con una connotación negativa. No hagas lo malo, porque si haces lo malo vas a cosechar. ¿Sí o no? No vayas por allá porque vas a cosechar problemas. No te juntes con fulano porque fulano te va a causar, ¿cierto? Pero fíjense que la connotación que el Señor le dio
esta vez a mi vida fue positiva. El Señor quiso recalcar y resaltar lo siguiente: Gabriel, yo quiero que tú coseches bien. ¿Tú crees que Dios quiere que coseches bien tu vida? Yo creo que sí. Pero el Señor me dijo, para que tú coseches, tienes que ver bien qué estás sembrando. Y déjeme explicarle brevemente y termino. Si todo lo que el hombre siembre, eso mismo va a cosechar, yo debo entender, y que fueron las dos áreas que el Señor me mostró derechamente, yo no lo voy a decir por respeto, pero el Señor me dijo, ¿qué tienen en común estas dos personas de la iglesia? Yo por respeto a todos los demás que están acá. Pero el Señor fue claro, tú sabes que Dios te habla claramente. Y me dijo, ¿qué tienen en común? Y no que sean los únicos, pero son dos. ¿Qué tienen en común estas dos personas de la iglesia, Gabriel? Están recibiendo, ellos están recibiendo. Uno espiritualmente hablando y el otro materialmente hablando. Escuchen, ambos están recibiendo material y espiritualmente hablando. Pero el Señor me hacía ver que aunque ambos reciben en ambas áreas, uno ha recibido más en lo espiritual y el otro ha recibido más en lo material. ¿Me están siguiendo, verdad? Entonces el Señor me hacía ver lo siguiente. Me dijo que esta persona que estás recibiendo, cosechando más espiritualmente hablando, ¿en qué estás sembrando, Gabriel? ¿En qué estás sembrando? ¿Perdón? Y ahí estuvo esto que me hizo clic a mí. Ojalá que te haga a ti, tal vez para ti esto no es nada nuevo. Para mí lo fue. Para mí lo fue. Porque el Señor me dijo, Gabriel, todo lo que siembre. Y fíjate, tú no vas a recibir lo que no siembres. ¿Entiendes, verdad? Yo quiero preguntar, ¿cuántos de ustedes desean ser bendecidos espiritualmente? Amén. Cuando hablo de espiritualmente, yo me refiero a tener espiritual, una comunión espiritual rica, que Dios te hable. Hay mucha gente que dice, pero ¿cómo? El pastor dice que Dios le habló. Yo jamás he escuchado fantasmas, he escuchado cosas raras, pero nunca he escuchado la voz de Dios. ¿Cómo será la voz de Dios? Me dirán, oye, ¿será algo así? ¿Cómo será? Yo quisiera experimentar que Dios me hable. Bueno, pregúntale a Dios si yo he sembrado espiritualmente. Pregúntale. Cuando tú siembras espiritualmente, no es extraño que tú coseches espiritual. Amén, hermanos. Si tú buscas al Señor, si tú tomas la Biblia, no te digo que no trabajes por leer la Biblia, no. Uno tiene que cumplir con sus obligaciones, ¿verdad? Lo que Dios me haya mandado. Mientras Dios me mandó ser profesor, hermanos, yo no tomaba la Biblia mientras hacía clases. ¿De acuerdo? Yo cumplía con lo que Él me mandaba. Tenía tiempo libre y entonces era tiempo de que yo haga lo que quiera, porque es mi tiempo libre. Y en mi tiempo libre yo muestro dónde está mi corazón también. ¿Sí o no? Bueno, en mi tiempo libre yo buscaba al Señor. Era raro que yo me encuentre con el Señor. Era raro que el Señor me hablara, era raro que el Señor me dirigiera, era raro que luego yo me encontrara con una persona problemada y cuando estamos conversando yo le decía, sabes que mira, tú esto, otro, y me decía, no le puedo creer, claro, es así. O sea, Dios me decía realmente lo que estaba pasando y las personas se sentían así como sorprendidas. Era raro que yo pudiera espiritualmente recibir de Dios si yo estaba sembrando espiritualmente. No es raro. Es la consecuencia natural. Todo lo que siembre, eso voy a cosechar. Si yo quiero conocer a Dios y quiero conocer su palabra, ¿en dónde debo sembrar? Dime dónde debo sembrar. En Él, en conocerlo a Él, en orar, en buscarlo, en tomar la Biblia, en leer la Biblia. En si tengo la oportunidad, a lo mejor buscar en el internet, meterme, puede ser la misma página de nuestra iglesia, todos los recursos que hay allí son gratuitos, ¿o no, hermano Juan? Hay mucho que puedes aprender allí. Escuchar un mensaje de las mismas prédicas mías, y predica el pastor Gustavo, hay prédicas de un pastor del pastor de Estados Unidos.
Hay material, no sé si me hago entender, ni siquiera tiene un costo. Todo lo que tú necesitas es sembrar, ¿no? Voy a sembrar 30 minutos para escuchar. Y vas a cosechar espiritualmente. ¿Me dejo entender? Pero luego el Señor me mostró a otra persona de la iglesia y me dijo, ¿y qué tiene esta persona de la iglesia? ¿Está siendo bendecida por Dios, sí o no? En lo material. Y yo le dije, sí, Señor. Y él me dijo, bueno, pero eso no es casualidad, Gabriel. Yo no estoy bendiciendo nomás, mira, ¿sabes qué, Marco? No lo quiero bendecir. A Mijael sí, y al amigo Mijael no, y al de al lado sí. Dios no es caprichoso, hermanos. ¿Me está entendiendo? Dios no es caprichoso. Yo no tengo por qué sentarme a ver cómo la gente avanza bendecida en Dios mientras yo todavía... El Señor lo que me quiso decir y lo que quiere que tú sepas, y yo te lo estoy diciendo con la mayor fuerza que puedo hacer, es que para que tú recibas, tú tienes que sembrar. Para tener un buen matrimonio, ¿qué tienes que hacer? ¿Qué tienes que hacer? ¿Uno tiene un buen matrimonio porque tiene buena suerte? No, hermanos. El mejor marido y la mejor esposa tienen días malos, tienen mal genio, tienen malos ratos, tienen mañas. ¿Es así o no es así? Tú no tienes un matrimonio feliz por buena suerte. Pero tú puedes tener una relación cada vez mejor en tu matrimonio, con tus hijos, cuando tú siembras en eso. ¿Me dejo entender? Y sembrar significa involucrarse. Sembrar significa gastar tiempo, gastar energía, estar pendiente, preocuparse realmente. No que todo tu día gire en torno, pero tampoco puedes esperar que ande todo fantástico si tú lo dejas a la deriva. Entonces, la connotación es positiva. Yo quiero cosechar muchas cosas, hermano. Es más, ¿cuántos de ustedes desean que esta iglesia crezca? Amén. ¿Y cómo va a crecer? Dímelo ahora. ¿Qué hay que hacer para que crezca? Mira, aquí está Claudio y Claudia. Yo les decía, los saludé, estaba contento de verlos. ¿Por qué llegaron acá por casualidad? Ellos iban al mall y de repente pasaron, entré a la iglesia. No, porque hubo una persona, ¿verdad, Marco? Que sembró en ellos. Oye, ¿sabes que yo voy a una iglesia? Te invito, vamos. Y tal vez hubo mucha oposición para que pudieran venir. ¿Por qué está Carlos con nosotros? Y está su mamá, ¿no? ¿Por qué? Porque estaba aburrido, no había nada que hacer. No, porque salimos a la calle, ¿verdad, hermano Carlos? Y él escuchó el evangelismo, alguien creo que le entregó un folleto, no sé, pero fue con el evangelismo a la calle. Me dejo entender, todo lo que uno siembre va a cosechar. Queremos tener una iglesia en Lampa, ¿cómo va a venir solo? Dios me ama, pero Dios no me asiga bien, tienes 20 personas, tienes el lugar, vaya, con que pastorelo nomás. No, yo tengo que sembrar. ¿Cómo podemos tener en Colina, hermano Sergio? De la misma manera hay que sembrar. Llamados telefónicos, visitar, oye, ¿sabes qué? Conseguir un lugar. Todo lo que uno siembre, eso. Todo lo que uno no siembre, eso no lo va a cosechar. Señor, ¿y por qué el hermano tanto le está yendo bien? ¿Por qué el hermano le están dando mejores trabajos? El otro día lo bendijeron con esto. ¿Por qué? Bueno, el Señor te va a responder. Él está siendo bendecido o ella está siendo bendecida materialmente, porque pregúntate lo que está haciendo Él con sus recursos. ¿Me están entendiendo, hermanos? ¿Por qué tal persona yo lo escucho, coordina y me bendice su coordinación? El Señor ocupa a este hermano o hermana y me habla cuando se para adelante. Bueno, pregunta lo que está haciendo con su tiempo esa persona. Hermana Soledad, ¿tú te consideras una mujer que ora, que busca al Señor en oración? Yo nunca de las veces que he orado con la hermana Soledad, nunca he dejado de ser edificado por su oración. Y en eso me doy cuenta que es una mujer que invierte en la oración. ¿Me dejo entender? Cuando tú siembras
Si tú sembraste, aquí hay personas que conocen de la agricultura, si tú sembraste, ¿verdad?, qué sé yo, tomates, ¿no? Tú no necesitas decirle a la gente que sembraste tomates. Cuando tú pases con el tiempo vas a ver el fruto allí. Tú pasas por fuera y ves los tomates. Y querida iglesia, eso es lo que Dios nos está diciendo a nosotros. En lo que sea que tú necesites cosechar, tienes que empezar a sembrar. Amén, hermanos. Pedimos la ofrenda antes, no voy a pedir plata. No vayan a creer que como en otros lados, entonces ahora, como usted venga y dé harta ofrenda. No, no es así. Pero si Dios te va a bendecir materialmente, tú tienes que bendecirlo a Él materialmente, tienes que sembrar. El que siembra escasamente y el que siembra generosamente. Qué pena, termino acá, tengo N que decir, pero Dios mediante otro día, pero qué pena me da cuando yo escucho a personas que utilizan, por ejemplo, el Facebook o el Internet para decirle cosas a la gente. Fíjate que yo en esta semana he escuchado a dos personas que supuestamente conocen de la Biblia, decir que el diezmo es una maldición, a propósito de sembrar en lo material, que diezmar es una maldición, que si tú eres cristiano, libérate de la maldición del diezmo. ¿Sabes de qué maldición nos tenemos que liberar? De la maldición del egoísmo. Esa es la maldición. Y te voy a decir más, yo quisiera escuchar a esa misma gente que acusa a los pastores, porque debe haber pastores que se han enriquecido con el diezmo. Pero yo no soy rico, hermanos. Yo vivo del diezmo. Y el Señor un día me dijo, tú vas a dejar tu trabajo y vas a trabajar para mí. Y creo que Él sabía muy bien lo que estaba haciendo. Y no sé si ustedes consideran que yo soy del jet set. Creo que no lo soy. La mayoría de ustedes saben dónde vivo, cómo vivo, lo que tengo, lo que no tengo, etc. Pero con qué liviandad hay gente que en el Internet empieza a disparar contra los pastores, ¿verdad?, que viven y los acusan de sinvergüenza, de trasquilar. Me gustaría escuchar a esa misma gente hablar contra los juegos de lotería, contra los juegos de azar. ¿Sabes qué? No hacen ningún problema a los cristianos que juegan el quino, la lotería. Y te voy a decir una cosa, tú no tienes ninguna promesa de la polla chilena de beneficencia de ganar nada con ellos cuando tú inviertes dinero en eso, pero tú tienes una promesa bíblica del Señor. Él dice, yo abriré ventanas y puertas del cielo, sí, Señor, y te bendeciré, haré que sobreabundes de bendición. Amén. Y no está diciendo te voy a dar plata, Él está diciendo que Él va a bendecir. Pero ¿saben por qué ocurre eso? Porque el mundo aborrece lo que es de Dios, pero ama lo que es del mundo. ¿Me dejo entender? Mucha gente habla y dice, los pastores le sacan la plata a la gente. ¿Y cuántos de la gente que llega a la iglesia fuma, por ejemplo? Y están haciendo multimillonarios a los de las tabacaleras y nadie le importa. ¿Cuánta de la gente que visita iglesias bebe y gasta cantidad de plata en licor y se embriaga? ¿Quién ha muerto por diezmar, hermano? Qué injusto es, ¿no? Qué injustas son las cosas. Como a veces, ¿verdad? Pero ese es un espíritu, es el espíritu del mundo. Y yo digo esto a propósito de que hay dos áreas en las que tenemos que sembrar espiritualmente. Si yo quiero tener más de Dios, yo no puedo comprar a Dios. Pero en la medida en que yo siempre pasando tiempo con Dios, yo voy a tener más de su presencia en mi vida. Si yo quiero que el Señor financiera, incluso materialmente,